Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Product Designer Academy. Yo soy Fran Gallardo, soy diseñador de productos digitales y hoy vamos a empezar a explicar un poquito cómo dar estilo a nuestro proyecto de React con Frontity. Hoy, en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es darle estilo a esta barra de navegación, tal y como la tenemos aquí, pero en nuestro proyecto, ¿vale? Y así yo creo que vamos a ver un poquito lo más importante que tenemos que conocer para trabajar los estilos en Frontity. Y es que una de las cosas que tenemos que tener claras es que nosotros podemos añadir nuestros archivos CSS aquí, a nuestro proyecto de Frontity. Podemos utilizar clases para utilizar esas propiedades de nuestro CSS, pero realmente no estamos siendo eficientes, ¿no? Ese CSS no lo puede trabajar Frontity. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar dos elementos muy importantes. Bueno, lo primero vamos a utilizar es un componente que se llama global, que nos lo da ya Frontity, y es un componente en JavaScript que nos permite añadir los estilos CSS que van a estar presentes en toda la aplicación. Por ejemplo, tipografía, por ejemplo, los enlaces, botones, es decir, todo esto va a estar definido en ese componente global. Y eso lo vamos a hacer gracias a pasarle vía props esas propiedades CSS. Y luego hay otros elementos un poco más característicos y que necesitan un CSS específico, que para ello vamos a utilizar lo que se llaman los Styled Components, que es añadir CSS mediante JavaScript gracias a lo que se conoce como el literal string. Un literal string es un string que admite saltos de línea, admite todo, y eso nos va a permitir añadir, por ejemplo, nuestras propiedades CSS y nos va a dar la potencia extra de poder utilizar, por ejemplo, variables, ya que dentro de este literal string podemos nosotros evaluar variables que tengamos definidas fuera de nuestro string. Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar trabajando con los estilos. Antes de nada, comentaros que he creado una carpeta y he añadido un logo, este logo de aquí, ¿vale? En SVG, para poder utilizarlo y empezar a darle forma estructural a nuestra navegación. Bien, si recordáis, este es nuestro estado actual de nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a retocar la estructura de este elemento, de este componente header, para que empezara a mostrar las imágenes y ya luego empezamos a darle estilo y demás. Entonces, para ello vamos a ir a nuestro header y vamos a importar nuestro logo. El logo tiene, el nombre es Product Designer Academy Logo SVG. Pues bien, ya tenemos nuestro logo listo para ser importado. Aquí, por ejemplo, en lugar del enlace de inicio, que no lo tenemos aquí, vamos a utilizar nuestra imagen con el logo. Aquí en Source vamos a utilizar nuestro logo importado. Logo. Y aquí en el atributo Alt vamos a poner Product Designer Academy Logo. Ya sabéis que es muy importante de cara al SEO el completar todos estos atributos de imágenes correctamente. Entonces, si yo ahora actualizo, aquí debería de ver si he puesto la ruta correcta, debería haber en lugar de inicio, debería haber el logo. Y como veis, ya tenemos aquí nuestro logo totalmente funcional. Es decir, si yo voy aquí a píldoras y pulso aquí, ya tenemos la home. Lógicamente nos falta mucho del estilo que queremos dar, pero poco a poco lo vamos a ir puliendo. Vamos a ir quitando estos atributos que ya no vamos a necesitar, estos caracteres que teníamos, para dejarlo limpio. Bien, y yo creo que ya podemos empezar a darle estilo a esta barra de navegación. Lo primero que os comentaba es que íbamos a utilizar un archivo global para todos esos elementos que son globales de nuestra aplicación. Entonces, si os parece bien y para ponerlo un poco ordenado, voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Styles, y dentro voy a crear un componente JavaScript que lo voy a llamar, por ejemplo, base. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar ese componente global que os comentaba. Aquí, como siempre, esto es un componente de JavaScript, pues de React. Esto es tan sencillo como importamos React from React. Y luego de Frontity necesitamos nuestro componente global y CSS, que es lo que vamos a utilizar, ¿vale? De Frontity. ¿De acuerdo? Ahora,
construimos nuestro componente, como siempre como una raw function, y lo preparamos para poder utilizarlo fuera. ¿Vale? Lo primero vamos a utilizar nuestro componente global que traemos de Frontity, ¿de acuerdo? Y ahora en su interior vamos a pasarle vía props que se llaman styles, CSS, y aquí es donde viene nuestro literal string, ¿de acuerdo? Aquí es donde van todos nuestros atributos de CSS. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra tipografía fuera helvética en lugar de esta, pues sería tan sencillo como decirle HTML font family helvética, se pone el sans serif por si acaso, actualizo nuestro componente, y si yo ahora voy a root, a nuestro punto de entrada en la aplicación, e importo este nuevo componente que he creado, import base from styles base, y por ejemplo lo coloco aquí, si actualizo, pues veremos que ahora nos va a cambiar la tipografía. ¿Veis? Y ya tenemos aquí Helvética. Vale, ¿qué ocurre si yo quiero poner, por ejemplo, esta inter de Google Font, ¿no? Donde yo ya he seleccionado estos dos pesos, que sería el regular y el de extra bold, ¿vale? Tengo estos dos. Entonces aquí, si utilizamos el import, simplemente mirad, copiar y pegar, es tan sencillo como copiar y pegar en nuestra base esto. Actualizamos. Y si vamos a nuestro archivo, veremos que nuestra tipografía ya es, perdón, sigue siendo helvética porque no he dicho que cambie, pero si le digo que queremos la inter, actualizo, y como veis aquí ya tengo la inter. Inspeccionar, veis, aquí ya tenemos font family inter. La que se está ejecutando es la inter. Como veis, así es muy sencillo utilizar las tipografías de Google Font, ¿vale? Entonces, si queremos seguir un poquito más allá y queremos empezar a darle estilo a nuestros enlaces, pues podemos ir y decirle, por ejemplo, antes de nada, y como veis, aquí tenemos un borde que nos está metiendo el navegador, que se lo vamos a quitar, ¿vale? Que lo mete a body. Si voy aquí a body y le digo margin 0, ese molesto borde va a desaparecer. Actualizo y como veis ya no tengo ese borde, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir, vamos a darle estilo, por ejemplo, a estos enlaces. Pues por ejemplo, yo quiero que todos los enlaces, lo primero es que no tengan el text decoration, ¿no? Este es underline. Luego quiero que tenga una tipografía un poco más gordita y que cambie de color cuando le haga el hover, ¿vale? Pues esto es tan sencillo como lo siguiente. Lo primero es que sea un poco más gordita, font weight, que sea bolder, que en este caso va a tirar y va a hacer la de 800, ¿de acuerdo? Si quiero especificarle, si tengo varios pesos, si quiero especificarle, por ejemplo, si hubiera importado también la de 700, pues si quiero la de 700, le pongo aquí en vez de bolder, le pongo 700 y ya uso esa. En cuanto a color, vamos a ponerle, por ejemplo, el 4A, 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 y vamos a quitarle el underline, text decoration none, ¿vale? Voy a venir aquí, voy a actualizar y vamos a ver cómo ya cambia nuestros enlaces. ¿Veis? Ahora, ¿qué pasa? Ahora voy a añadirle, por ejemplo, este efecto de hover que me cambie de color. Pero si os parece bien, vamos a hacer lo que os comentaba anteriormente, y es que una de las posibilidades que nos da el trabajar con literal strings es que podemos añadir variables. Es decir, yo puedo decir aquí, definir un color que sea main black y que sea igual, por ejemplo, a este 4A, 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 ¿vale? Yo esto realmente lo puedo utilizar aquí y decirle que el color simplemente sea main black. Es decir, si yo actualizo, seguirá todo igual, ¿veis? Sigo con el mismo color. Esta es la potencia que nos da el trabajar con
con los literal string. ¿Y por qué esto es interesante? Porque si yo aquí estoy, por ejemplo, estoy heredando o estoy utilizando este color en muchos sitios, simplemente con cambiarlo aquí ya se me actualizan todos los elementos donde a mí me interese. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner este rojo que tengo aquí, ¿no? Este color rojo, lo voy a definir como una constante. Voy a llamarlo, por ejemplo, MindRed F2322B. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y aquí podría decir, por ejemplo, cuando haga ese efecto de hover, lo que quiero es que me ponga ese color. ¿De acuerdo? Vamos a poner que es el color MindRed. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora actualizo, cuando yo hago el hover, ¿veis? Ya se pone red. Ahora mismo está haciendo un cambio demasiado brusco que lo vamos a suavizar ahora, pero más o menos esto lo he hecho para que veáis que podemos trabajar con variables, aunque realmente no es necesario. Es decir, yo puedo llegar aquí, poner simplemente este string aquí en lugar de esta variable y me va a funcionar de la misma manera, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis las dos posibilidades. ¿Veis? Sigue funcionando de la misma manera. Entonces, para que no sea el cambio tan brusco, lo que nosotros utilizamos es una propiedad de transición. Decimos transition, por ejemplo, que sea 5 segundos y que sea is, ¿vale? Esto podríamos crear una variable y en todas las transiciones que hagamos utilizarla, ¿de acuerdo? O sea, para que veáis la potencia que nos da. Entonces aquí, ¿veis? Ya no es tan brusco. Es decir, si le doy un segundo para que lo veáis más claro, actualizo. ¿Veis? El efecto. Bien, ahí me gusta con 35, un punto 35 yo creo que es suficiente. Vale, ahora vamos a ver un poquito lo que es a trabajar con el layout. Para trabajar con el layout ya no podemos seguir utilizando nuestro elemento global, es decir, deberíamos de utilizar los styled components. Entonces, por ejemplo, este componente en sí es nuestro componente header, ¿vale? Que es el componente que tienen todos nuestros enlaces. Entonces, yo lo que necesito para que tenga el mismo layout, la misma disposición que tenemos aquí, es un contenedor padre que haga un display flex y entonces estos elementos tener esto en un contenedor, llevarlo a la izquierda, como está aquí, y esto agruparlo en otro contenedor y agruparlo y enviarlo a la derecha. Esto es más tedioso y más largo decirlo que hacerlo, así que vamos al asunto. Lo primero, ¿cómo se hace un style component? Bueno, antes de nada tenemos que importar todo lo que vamos a necesitar de Frontity, ¿de acuerdo? Que en este caso será Styled y CSS. Bien, ahora ya podemos empezar a crear nuestros Style Components. Aquí, como veis, tenemos que nuestro header tiene un elemento de navegación y yo quiero empezar a darle a ese contenedor principal estilos. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo vamos a hacer una constante que vamos a llamar de forma súper explícita navigation bar, ¿vale? Y esa constante va a hacer styled. Y ojo aquí, nav, porque es el elemento de HTML que vamos a modificar, o sea, el que no vamos a modificar, el que le vamos a aplicar estilos, es este nav, este de aquí. Y ahora utilizamos nuestro literal string y le decimos qué atributos o qué CSS queremos añadirle. De momento, y para que se vea, vamos a ponerle, por ejemplo, simplemente un borde, ¿vale? Un borde de un píxel sólido rojo, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplico yo ahora este styled component? Pues lo que tenemos que hacer es cambiar donde hemos llamado nav y ponerle el nombre de la constante que hemos creado. Aquí copio, selecciono esto, lo pego y ahora cuando yo actualice veremos que toda la navigation bar va a tener ese borde. ¿Veis? De una forma muy sencilla. Ahora yo necesito, por el layout, separar por un lado el logo y por otro lado este bloque de enlaces, ¿no? Para poder llevar uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Pues bien, eso es muy sencillo. Yo esto, por ejemplo, lo haría con un div, ¿no? Y ya tendría nuestro logo por una parte y luego agruparía nuestro otro elemento, nuestros otros enlaces en otro div. ¿De acuerdo? Pero esto, claro, yo quiero ahora darle estilos. Por ejemplo, podemos llamarlo navigation bar left o right, por ejemplo. Venga, vamos a empezar. Vamos a ver, por ejemplo, una constante que sea navigation
navigation, content left, ¿vale? Para la parte de nuestro logo. Y le vamos a poner, esto va a ser igual a style.div, y le vamos a poner del mismo modo que hacíamos, antes, un borde para visualizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso un borde azul, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el estilo para el componente que tenemos a nuestra derecha, que van a ser el resto de enlaces. Va a ser right, y vamos a ponerle, por ejemplo, que sea verde nuestro borde. Y así podemos visualizar nuestros tres elementos, el contenedor padre y los dos contenedores hijos. ¿Veis? Esto vamos, claro, si no lo aplico es muy difícil. Voy a copiar el nombre de la constante, que le va a dar estilo a ese div, y ahora esta constante le va a dar estilo a este otro div, ¿de acuerdo? ¿Veis? Tenemos nuestra navigation bar y luego el content left y el content right. Actualizo y ahora sí, ya que debería ver los bordes de todos nuestros elementos. ¿Veis? Tenemos aquí el azul, que es el del logo, el verde, que no se ve muy bien porque están los otros bordes, pero es el de los otros enlaces, y el de nuestra cabecera principal. Ahora vamos a aplicar un display flex para que todo esto se ponga en su lugar. Display flex. Vamos a ponerle un Align Items Center para que el logo y los elementos de enlaces estén alineados en el centro verticalmente. Y Align Center. Vamos a ponerle un Justify Content Space Between para que esos elementos hijos se vaya cada uno a un extremo. Space Between, ¿vale? Y si yo ahora actualizo, ya veremos que se está pareciendo un poquito más al sitio donde quiero llegar, ¿veis? Tengo nuestra cabecera que ocupa el 100%, tengo nuestro logo en la izquierda y nuestro logo en la derecha. Vale, yo ahora quiero darle un poquito de separación a ambos lados para que esté más o menos como está aquí, que no llega al fondo, y un poquito de margen a la parte de arriba. Bueno, pues lo vamos a aplicar de una forma muy sencilla. Podemos decir, por ejemplo, que esta navigation bar que tenga un width de un 95% del ancho disponible, ¿vale? 95%, y luego para que esté ajustado al centro le ponemos nuestro clásico margin 0 auto, ¿vale? Con esto ya estaríamos consiguiendo separar de los bordes nuestro contenedor, ¿bien? Vale. Ahora si quiero darle un margin top, pues quizá casi que podríamos utilizar en lugar de esto 2rem auto, y con eso ya vamos a estar separando por arriba y por abajo nuestra barra de navegación, ¿vale? Como veis, al utilizar porcentajes, si yo voy incrementando el ancho de nuestro viewport, siempre va a tener 95%, ¿vale? Venga, ahora vamos a separar estos elementos, ¿no?, que tenemos aquí, que ahora mismo están como demasiado juntos. Podemos utilizar el Style Component que ya tenemos aquí creado para modificar estos elementos. Entonces nos vamos al contenedor padre, que sería Navigation Content Right, ¿vale? Y vamos a decirle, y esto si estáis acostumbrados a trabajar con preprocesadores, no os extrañará, esto es un elemento anidado. Entonces tenemos que decirle a los anchos que están dentro de este div que estamos estilando, vamos a decirle que tengan por un lado un font size de 14 píxeles, que sea un poco más pequeñito, ¿de acuerdo? Y luego le vamos a poner también un padding left para separarlo entre ellos, un padding left de 24 puntos, 24 píxeles. Y una vez que actualice, veréis que esto ya funciona correctamente. ¿Veis? Ya tiene el tamaño más o menos que debe tener, la separación que tiene que tener también. Y ahora, si os parece bien, podemos hacer la animación o la transición de el aumento de escala que tiene que tener el logo cuando yo paso el hover por encima, para indicar al usuario de que esto de que es interactivo, de que tiene una interacción. Entonces, para ello, como ya tenemos nuestro componente content left, que es el que estamos estilando, vamos a decirle de la misma forma que a la imagen, cuando le hagamos un hover, vamos a hacerle un transform scale de, por ejemplo, vamos a empezar probando 1.05. Vamos a probarlo. Actualizo. Sí, aproximadamente es el tamaño que queremos. Ahora mismo es muy brusco porque no tiene transición, pero para hacer la transición es tan sencillo como hacer lo siguiente. Transition de 0.35 segundos is, ¿vale? Algo así.
Actualizo y ahora ya tenemos el efecto que queríamos con la aceleración, con la animación que queríamos. Aquí, como veis, la imagen me está creando un borde abajo, y esto es por el tema de display block. Para hacer esto podemos volver a ir a nuestro componente global y decirle que a las imágenes que tengan display block y ya no tendrán ese borde tan molesto. Entonces, si yo vengo aquí a nuestro elemento base, puedo decirle que las imágenes tengan display block. Actualizo y ahora desaparecerá cuando se actualice nuestro, ¿veis? Ya ha desaparecido nuestro borde ese tan molesto. Bueno, y ahora que tenemos nuestros estilos, vamos a quitar los bordes para poder visualizar bien nuestra barra de navegación. Y como veis, aquí tenemos nuestra barra de navegación funcionando tal y como necesitamos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pues bien, ya hemos visto lo básico, lo fundamental para entender cómo funcionan los estilos en un proyecto de React con Frontity. Hemos utilizado nuestro objeto global para añadir los estilos globales de nuestra aplicación. Hemos añadido unos Styled Components para darle forma y estilo a nuestra barra de navegación. Y ahora lo único que nos quedaría es seguir trabajando y seguir dando estilos a toda nuestra plataforma. Lo que vamos a hacer en el próximo vídeo es aprovechar lo que hemos empezado a ver hoy de estilos con lo que vimos el vídeo pasado sobre los actions y el state del theme para crear un modo nocturno, ¿no? Y así podremos tener estilos dinámicos en función del modo en el que esté. Es decir, para modo nocturno le vamos a poner un estilo y para modo diurno va a tener otro estilo. Y ya veréis qué chulo queda. Así que nada, si te ha gustado dale a like, si tienes cualquier duda escríbemelo en los comentarios y yo te lo respondo encantado. Y suscríbete y activa las notificaciones y así te avisaremos cuando esté el siguiente vídeo disponible, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo. Hasta pronto.